Vamos con la segunda parte de nuestro especial utilitarios en Car and Driver. Es en el que os estamos ayudando a elegir un primer coche de la forma más inteligente posible. Hoy, en esta segunda tanda, vemos marcas y modelos representados en ella muy interesantes a nivel de calidad y precio. Por ejemplo, Antonio se va a encargar de probar el nuevo Skoda Fabia y Borja hará lo propio con todo un clásico, el Citroën C3. A mí me toca una vez más el coreano del grupo, este Kia Rio que luce así de espectacular en su acabado GT Line. Como siempre probamos versiones de gasolina por encima de los 100 caballos de potencia y con cambio automático siempre que estuviera esta opción disponible. Una vez más, están todos los que son, pero no son todos los que están. Por disponibilidad de gama no hemos podido tener con nosotros el Dacia Sandero, el Renault Clio o el Ford Fiesta, que además se encuentra en un proceso de renovación. Eso sí, tienes la prueba de todos estos modelos y en vídeo también en Car and Driver, así que los conocemos todos demasiado bien como para saber elegir cuál es la mejor opción. ¿Nos acompañas? El Kia Rio 1.0 TGDI que nos acompaña tiene 120 caballos y es el único con etiqueta Eco de la DGT, pues cuenta con hibridación ligera de 48 voltios. Mide 4,07 metros de largo por 1,73 de ancho y 1,45 de alto y presenta una distancia entre ejes de 2,58 metros. Es exactamente la misma que el Hyundai i20. Sobre el papel declara una aceleración de 0 a 100 en 10,3 segundos, una velocidad máxima de 190 km/h y homologa un consumo de 5,2 litros a los 100 de gasolina. El Citroën C3 que analizamos es el Pure-Tech de 110 caballos y cambio EAT6 y sus dimensiones son las más compactas de toda la comparativa. Se clavan los 4 metros de largo, 1,75 de ancho y alcanza una altura de 1,47 metros. Su batalla es de 2,54. Acelera de 0 a 100 en 11,2 segundos, pero su velocidad punta se va hasta los 191 km/h. Todo ello con un gasto medio de 5,9 litros a los 100. Pero la gran novedad del segmento, sin ninguna duda, es este Skoda Fabia, que llega con el 1.0 TSI de 110 caballos, bien asociado al DSG de 7 velocidades, la misma configuración mecánica del Polo que hemos probado en la primera parte de esta comparativa, pero no la del Ibiza. El checo además es el utilitario más grande del mercado con una longitud de 4,11 metros, una anchura de 1,78 y una altura de 1,46, pero todo ello con un chasis que presenta la misma batalla que sus hermanos del grupo, 2,56 metros. Sus prestaciones son elevadas, pasa de 0 a 100 en 9,9 segundos y alcanza los 205 km/h de velocidad punta, todo ello con un gasto homologado de 5,6 litros a los 100 en ciclo WLTP. Uno de los titulares con los que se presentó este Skoda Fabia de nueva generación era sin duda el paso a una nueva plataforma, la plataforma MQB-A0 del grupo Volkswagen, que hace que este Fabia comparta muchísimo más de su ADN con sus primos de grupo, el Seat Ibiza y el Volkswagen Polo. Y es un cambio que la verdad le ha sentado realmente bien, porque ahora nos encontramos con un Fabia con un nivel de aplomo que hace que se sienta como un coche de una categoría superior. Nos encontramos con una suspensión bastante equilibrada, firme, pero no se siente seca en ciudad, y además está acompañada en este caso por un motor TSI 1.0 y el cambio automático DSG de 7 velocidades, que la verdad es una combinación que hace que este coche se sienta realmente ágil en cualquier tipo de situaciones, en incorporaciones, en adelantamientos. Y la verdad es, yo creo, la combinación perfecta para este utilitario y no volver a preocuparte por falta de empuje, porque además es un coche que se siente bastante ligero, hay que decirlo. Y otra de las cosas en las que este Fabia ha mejorado notablemente frente a su generación anterior es en la calidad percibida en el interior. Los plásticos siguen siendo duros, pero a la vista, la verdad, que se notan con un aspecto mucho más cuidado y mucho más premium, sobre todo acompañados de diversos detalles que tenemos en el interior. Por ejemplo, esta línea horizontal que recorre todo el salpicadero, los ajustes cromados con los que podemos gestionar el aire acondicionado o el sistema de infoentretenimiento. Por cierto, punto a favor,
Todos los botones de este coche son físicos, nada de controles táctiles, es todo analógico. Y el último salto, desde luego, es a nivel tecnológico. Desde luego, en ese aspecto podemos decir que este Fabia supera a sus rivales de comparativa, porque tenemos aquí una pantalla de 9,2 pulgadas para el sistema de infoentretenimiento, que la verdad tiene una respuesta bastante ágil, aunque está un poco colocada, yo diría, demasiado baja, pero bastante accesible. Y sobre todo el cuadro de instrumentos digital que tenemos aquí, que ofrece una pantalla bastante grande y que además podemos personalizar su visualización para priorizar pues, los datos que a nosotros más nos interesen durante la conducción. El Citroën C3 es claramente un coche orientado hacia el confort. Es ideal para realizar trayectos urbanos, ya que ofrece una buena visibilidad y maniobrabilidad y una dirección muy blanda que es fácil de manipular. Echo en falta que, por ejemplo, esta pantalla de 7 pulgadas esté un poco más orientada hacia mí, que los mandos para manipular el climatizador sean táctiles, algún hueco portaobjetos que me permita depositar el teléfono móvil, pero sin embargo, pues la instrumentación es muy legible, ya que es analógica, el grosor del aro del volante me parece realmente adecuado y los asientos son muy pero que muy cómodos. Eso sí, los acabados digamos que están un poquito por debajo que sus rivales, ya que prácticamente todas las superficies recurren a plásticos duros. Fuera del ambiente urbano, por ejemplo a la hora de adentrarnos en autopistas o autovías, pues se nota que el Citroën C3 no es uno de los coches mejor insonorizados del segmento, ya que los ruidos aerodinámicos, de rodadura o del propio motor pues se filtran al habitáculo. Mientras que en tramos revirados como lo que estamos transitando ahora mismo, pues echan falta una dirección más rápida, más firme, unos asientos que nos brinden algo más de soporte lateral y también una suspensión que controle mejor los movimientos de la carrocería, ya que estos son bastante acusados. No obstante, este coche pues no desagrada en ningún entorno y su equipo de frenos nos ha parecido realmente satisfactorio. Lo mismo ocurre con la mecánica, un motor tricilíndrico que conocemos muy bien, ya que es el mismo que utilizaban los Peugeot 208 y Opel Corsa que tuvimos hace unos días. Se trata de un bloque de 1.2 litros que no transmite muchas vibraciones al habitáculo y que ofrece una respuesta muy satisfactoria. En esta ocasión desarrolla 110 caballos de potencia y un par máximo de 205 Nm, unas cifras que permiten a este coche moverse con bastante soltura. Va asociado a una caja de cambios automática de 6 relaciones por convertidor de par, cuyo funcionamiento digamos que es correcto, ya que de vez en cuando, al iniciar la marcha o al cambiar entre una relación y otra, ofrece algún que otro tirón. No dispone de unas levas detrás del volante o en la columna de dirección, de manera que para manipularlo de forma manual tendremos que operar directamente sobre la palanca y tampoco gozamos de unos modos de conducción que nos permitan variar su respuesta, la del acelerador o la dureza de la dirección. En su lugar, lo único de lo que disponemos es un botón con la letra S que nos permite apurar un poquito más las marchas. El puesto de conducción del Kia Rio es claramente el más deportivo de todos. Primero porque aquí vamos sentados bastante más abajo y sobre todo porque estos asientos del acabado GT Line, recordemos, recogen el cuerpo a la perfección. Además, todo el ambiente general del habitáculo tiene ese toque racing. Todos los materiales están muy bien ajustados, aunque eso sí, son bastante duros al tacto. Esa estética racing además encaja a la perfección con el comportamiento dinámico de un Rio, que es claramente uno de los más estables y precisos de la comparativa. Aquí se nota que el chasis tiene una puesta a punto muy rígida, que la verdad en zonas bacheadas o en calles adoquinadas resulta incluso demasiado más dura de lo que nos gustaría. Eso sí, en tramos de montaña como este, con curvas cerradas, disfrutamos de un gran aplomo, que eso la verdad que se traduce en una gran confianza al volante. En este sentido también ayuda y mucho que la dirección sea tan rápida, tan fluida y suficientemente comunicativa. Y en este conjunto, pues lo que echamos en falta es un motor con una mayor vivacidad y también un cambio de marchas que no presentara estas relaciones tan largas. En este sentido hay que decir que para la prueba no hemos dispuesto de la unidad con cambio automático, pero es el mismo cambio que probamos en el Hyundai y sabemos perfectamente que con 7 relaciones podemos sacarle bastante más partido a este 1.0, que con todo y eso da la sensación de que a medio y bajo régimen no empuja tanto como el de PSA o como el del grupo Volkswagen, y eso sí, también consume un poquito más.
En las plazas traseras es donde este Fabia destaca frente al resto de sus rivales, y es que si el Fabia siempre había destacado por un espacio bastante generoso, en esta nueva generación directamente parece casi un coche de categoría superior. Nos encontramos con un espacio bastante generoso tanto a nivel de rodillas como de la cabeza, algo más justo en los hombros, y luego encontramos detalles bastante interesantes que también lo diferencian de sus rivales, como estas luces que tenemos aquí para los pasajeros, los asideros o estas salidas de aire. Y luego a nivel de plaza central es uno de los pocos talones de Aquiles de este coche, que es claramente más estrecha y sobre todo además se ve penalizada por este túnel central bastante levantado. El acceso al Citroën C3, como veis, se puede ver, es difícil, porque esto está muy abajo, entonces tengo que hacer un juego con la cabeza que es innecesario en otros coches. Dicho esto, el asiento, la verdad que es muy cómodo, muy cómodo. La distancia para las piernas, más bien escasa. Los pies sí que es verdad que tengo un poco más de holgura, pero esta distancia es muy corta. Para la cabeza, un espacio justo. No está mal, pero un poco justo. Y de anchura, pues digamos que no tenemos mucho. Y a la hora de apoyar aquí el brazo, pues no es una superficie muy ancha y no es muy cómodo. Plaza central. Aquí sí que es verdad que probablemente no, el Citroën es el más cómodo en la plaza central, porque el mullido es muy blandito, tanto de la banqueta como del respaldo. Y luego, pues no hay florituras en este coche. No hay mueble central con airadores, ni tomas USB, tampoco tenemos asideros, apoyabrazo central, por supuesto que no. Y lo único que disponemos es un pequeño hueco en la parte izquierda para depositar algún objeto. El acceso a las plazas traseras del Kia Rio no es tan generoso como nos gustaría, pues el hueco de la puerta podría ser un poquito más grande, pero es verdad que una vez dentro nos acomodamos muy bien gracias a que esta banqueta está puesta en una posición muy baja, pero es muy alargada, y además las cotas son generosas. Por ejemplo, a la altura de las rodillas hay mucho espacio, también hay una buena distancia al techo, y a la altura de los hombros la anchura es muy generosa. ¿Algunos detalles que se echan en falta? Pues también los hay. Por ejemplo, un reposabrazos no vendría nada mal en esta posición, o este bolsillo práctico que incluye el asiento del copiloto en su parte posterior, también podría tenerlo el del conductor, ¿verdad? En la misma línea, los aireadores brillan por su ausencia. Eso sí, tenemos asideros, buena iluminación y hasta una entrada auxiliar de tipo USB muy práctica para cargar tu teléfono móvil. Además, ¿qué diferencia esta parte trasera de muchas otras que estamos viendo en esta comparativa? Pues que no solo es válida para dos adultos, también puedes dar el salto a la plaza central, aprovecharte que el túnel de la transmisión es muy bajito y, como veis, incluso todavía me sobran unos dedos, si me recuesto bien sobre el asiento, para afrontar un viaje 3 adultos sin demasiados problemas. Si ordenamos de mayor a menor la capacidad de los maleteros, tenemos al del Skoda Fabia con 380 litros como el primero y destacado. A la zaga llega el Kia Rio con 325 y el C3 con 300, y una boca de carga, por cierto, que también es bastante más pequeña. Como pasaba en la primera parte de esta comparativa, todos los utilitarios ofrecen hoy en día, en este nivel de acabado, numerosos asistentes a la conducción, equipos multimedia con los que conectar de forma muy sencilla tu teléfono móvil, y además llantas y tapicerías muy pero que muy cuidadas. La gran diferencia entre los precios de tarifa es que en esta ocasión tenemos a un Kia Rio GT Line 1.0 TGDI de 120 caballos con cambio automático de doble embrague y 7 marchas que cuesta 20.860 euros, por ejemplo, mientras que el Citroën C3 es algo más caro, pero se queda lejos, muy lejos, del resto de sus hermanos del grupo Stellantis, con un importe de 22.255 en este acabado Shine y asociado al motor de 110 caballos con cambio automático por convertidor de par y 6 velocidades. El Skoda se presenta como un perfecto término medio, pues en su acabado Style tiene esta mecánica de 110 caballos con un cambio DSG de 7 marchas y se planta en los 21.885 euros. Cuando probé por primera vez esta nueva generación del Skoda Fabia en su estreno, me sorprendió gratamente por varias razones. Por su estética,
por su espacio mejorado e incluso por su interior mejorado tanto a nivel de calidad de materiales como a nivel tecnológico. Dinámicamente solo le pude poner un pero, y es que le faltaba un motor con un poco más de chicha para acompañar a un chasis que claramente podía dar muchísimo más. Con esta combinación del motor TSI de 110 caballos y un cambio automático DSG, yo creo que ya se convierte en un coche prácticamente redondo y desde luego es mi elección para esta comparativa. Mi elección inicial iba a ser el Fabia, básicamente porque sus plazas traseras son las más capaces y el maletero el más generoso. Pero después de ponerme a los mandos del Río, he cambiado de parecer, y es que este coche dinámicamente me parece superior a sus rivales. Se siente más firme, más aplomado sobre la carretera. La dirección es la que me transmite una mayor confianza, y en general este Kia me ha convencido. Además, tiene la etiqueta Eco, algo de lo que no pueden presumir ninguno de sus rivales, o sea que mi elección está clara. Desde la primera vez que lo ves tienes la impresión de que este nuevo Fabia es un coche de un segmento superior, y es que sí, ha crecido en todas sus cotas, pero sigue siendo un coche muy manejable para el día a día y además tiene el interior más amplio y mejor equipado de esta comparativa. Eso es solo uno de los muchos argumentos que me han llevado a pensar que quizás sea a día de hoy la mejor elección no solo de esta parte de la comparativa, sino de todo el especial que hemos montado en Car and Driver, a nivel de equipamiento tecnológico, a nivel de acabados y a nivel también de comportamiento dinámico, y también por esa mecánica gasolina que no solo es eficaz, sino que también es eficiente. Me lleva a pensar que yo, si tuviera que elegir uno de estos coches para mi primer coche, sin duda sería este nuevo Fabia.